los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él es el que salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Puede sentarse? La mayoría de nosotros conocemos la historia de Jesucristo, cómo fue que Jesucristo vino a la tierra de una forma sobrenatural, pero utilizó a una jovencita, a una joven que era pura, a una joven que era casta, que se guardaba para el Señor, que era de una buena familia. Y lo que sucede con ella es tremendo, porque desde que inició con este llamado o con esta situación, ella enfrenta una situación un poco difícil. Mire qué fue lo que sucedió aquí. Dice la palabra de Dios que ella se encontraba desposada. En la cultura de ellos en ese entonces y en algunas culturas hay personas que hacen como un pacto de matrimonio, que bueno, esta muchacha o este joven, o esta generalmente la muchacha, va a casarse con él. Entonces entran en un acuerdo y durante tanto tiempo van a compartir, convivir para conocerse, pero no van a llegar más allá. Entonces lo mantienen de esa forma hasta que verdaderamente después de 1 año o 2 años se casan. Ahí se dan cuenta si el hombre es trabajador, sabe hacer esto, sabe hacer aquello, trata bien a la muchacha. Y también por el otro lado se dan cuenta si la muchacha puede cocinar, puede atender bien a su esposo, sabe hacer una u otra cosa. Definitivamente es una buena mujer, aunque hoy en la actualidad pues ya no es tanto así. Hoy en la actualidad y nosotros y todo el que vive en una ciudad, porque esto es a nivel mundial, usted vive en una ciudad, las 2 personas trabajan, las 2 personas cocinan, las 2 personas de una u otra forma se apoyan, las 2 personas cuidan a los niños, que es más generalmente lo que sucede en las ciudades. Cuando las personas de las ciudades ven esta gran diferencia, pero usualmente en la cultura tenía esta tradición. Entonces la muchacha estaba ahí en la casa, iba a estar desposada y mantenerse por un tiempo pura, guardándose para José. Pero imagínese, de repente esta muchacha que había sido apartada para José aparece con un domingo 7, aparece embarazada, aparece ahí. Y ahora, ¿qué iba a hacer el hombre? Eso en ese entonces, todavía hay culturas, todavía hay partes conservadoras, digámoslo, no solo en muchos de nuestros países. En nuestros países todavía hay, porque yo puedo decirlo literalmente que sé que en mi país hay todavía, donde sucede todavía esta situación. Y entonces dice la palabra de Dios que José, cuando supo, claro, se le tuvo que haber notado a la muchacha que tenía una barriguita ahí y que había un bebé moviéndose, Jesús ya haciendo travesuras ahí en el vientre de su madre. Entonces, cuando nosotros vemos eso, dice la palabra de Dios que José, que era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que no quiso hacerle daño, no quería que su reputación de ella se pusiera mal. Entonces él no quiso infamarla. Él dijo: bueno, no voy a decir nada, voy a hacer como que si yo soy el papá. Pero en ese proceso, imagínense la batalla que había en la mente de José. Eso era uno.
Lo otro que estaba sucediendo era que esta muchacha iba a enfrentar una situación que era crítica, iba a enfrentar desprecio, estaba exponiéndose a una situación por cumplir el mandato del Señor. O sea, qué poderoso es esto, de que definitivamente cuando tú le dices: Señor, te voy a servir, Señor, voy a hacer algo para ti, tú no sabes todo lo que va a venir con ese paquete. No sabes lo que va a suceder en tu vida, no sabes las situaciones que se te pueden presentar, que pueden ser en algún momento situaciones incómodas. María era una jovencita, dice la palabra, que le servía, que amaba al Señor, y entonces Dios puso sus ojos en ella, como Dios creo que está poniendo los ojos en muchas de las jóvenes o de los jóvenes que están aquí. Dios pone los ojos en ti para utilizarte, pero aquí la situación era que el Señor, en primer lugar, tengamos en cuenta esto: el Señor no lo obligó. El Señor mandó su ángel y le dijo: María, estos son los planes que yo tengo contigo. Y entonces María se quedó así, pero bueno, ¿y cómo va a ser esto? Porque yo no he conocido, porque esta es la palabra que usan ahí en la Biblia, no he conocido a José. ¿Cómo va a suceder esto? Y entonces le dijo: milagrosamente el Espíritu Santo va a venir sobre ti y va a empezar el proceso de creación de un hombre que será llamado Jesús, que va a ser el que viene con un propósito. Entonces ella le dijo: está bien, Señor. O sea, los que tomamos la decisión de servirle a Dios y de hacer algo para Dios, siempre vamos a ser nosotros. O sea, si alguien dice: Señor, úsame, pero cuando Dios te llama a hacer algo, tú ya no lo quieras hacer o no te mueves, no te quedas esperando ahí. María pudo haber dicho que no, pero ella decidió decir que sí. Cuando ella decidió decir que sí, entonces el plan siguió adelante. Y lo que me llama la atención aquí es que después Dios le habló a José, y entonces José se dio cuenta que era obra del Espíritu Santo, y entonces empezó a cuidar de este vientre, empezó a cuidar de ella, dice la palabra de Dios, y después lo llevó. Tuvieron que irse de ahí porque Jesús, desde que nació, querían eliminarlo. Vino una ley que querían eliminar a todos los bebés, entonces tuvieron que irse. O vino una ley prácticamente, no una ley que querían eliminar a los bebés, sino directamente era una ley, y era el rey el que quería eliminar a Jesús, perdón. Esta era la situación. Yo estoy trayendo la historia de Moisés aquí, porque siempre los hombres de Dios o las personas que tienen un propósito van a querer quitarlos del camino para que ese propósito no se cumpla. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Entonces, cuando los magos vinieron, le dieron la noticia al rey. El rey agarró y quiso eliminar a Jesús, pero ya no lo logró, y entonces tuvo que huir José. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque imagínese usted cómo iba este hombre y cómo iba María después de quedar embarazada, batallando, escondiéndose, guardándose por servirle al Señor y por cumplir un propósito. Y esta mujer me llama la atención que logró cumplir el propósito que Dios tenía con ella. Definitivamente, porque Dios la utilizó para esto. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? El ejemplo de María, número uno, una mujer joven o una mujer que decide decirle al Señor: sí, Señor, estoy dispuesta. Úsame, usa mis manos, usa mi cuerpo, porque en otras palabras eso fue lo que le dijo, para hacer tu voluntad. El otro ejemplo, el ejemplo de Ana. Ana era una mujer que tenía como esposo a un hombre de Dios, podríamos llamarlo así. Y esta mujer era estéril, no podía tener hijos. Pero ella vino en una ocasión, y dice la palabra de Dios que vino y se postró en el altar. Ella dijo: voy a ir a donde de verdad tengo que ir. Y esto es lo que me llama la atención. ¿Qué debemos de hacer en alguna situación difícil? ¿Qué debemos de hacer en una circunstancia que no tenemos la situación? O más bien dicho, ¿qué debemos de hacer en una situación imposible? Porque esto era imposible. Dice la palabra de Dios que ella era estéril. Estéril quiere decir que no puede tener hijos por ningún medio. No sé cuál era la situación. Entonces, dice que ella tomó la decisión, vino al templo, y ahí en el templo empezó a orar.
pero no solamente a orar, empezó a gemir en el Espíritu, empezó a clamar en el Espíritu, empezó a entregarse en el Espíritu. Y ella, esa oración tanto era así, que dice la palabra de Dios que cuando la vio el sacerdote, cuando la vio, él pensó que estaba ebria. Le dijo: ebria, digiere tu vino. Porque me imagino que más de alguno había llegado ya. Uno tiene la experiencia de que alguien viene al altar y de repente viene como un poquito pasadito de copas. Uno lo nota cuando alguien viene así. Pero entonces ella le dijo esto. Y esto, cuando él le dijo esto a ella, me llama la atención de que definitivamente Elí no pudo percibir por el Espíritu lo que estaba sucediendo. Hay oraciones que se hacen de esta forma, iglesia. Yo no sé si en algún momento tú has hecho una oración donde tú gimes, donde tú clamas, donde tú oras, donde tú lloras, donde tú sientes la presencia de Dios, pero tú le pides con esa intensidad a Dios. Si no lo ha hecho, yo le animo a que lo haga. En algún momento usted va a experimentar y se va a dar cuenta de que Dios verdaderamente nos escucha cuando nosotros oramos de esa forma. Dice la palabra de Dios que entonces, cuando ella estaba orando así, estaba clamando así, yo estoy seguro que Dios ya la había escuchado. Yo estoy seguro que Dios ya había puesto sus oídos en ella, pero el profeta, el hombre de Dios que estaba ahí, no se había dado cuenta y no se había percatado. Pero donde ella le explicó y le dijo: no, Señor, yo tengo una angustia, yo tengo una necesidad, yo tengo una preocupación. Esta es mi necesidad. Yo necesito que Dios haga un milagro en mi vida, porque yo necesito tener un hombre que le sirva a Dios, y voy a entregarlo a la casa de Dios. Y esto es para toda mujer que es estéril, alguna persona que me esté viendo que sea estéril. Yo he visto milagros de esterilidad donde Dios ha creado y ha hecho hijos en personas que no podían tener un hijo. Y definitivamente yo estoy seguro que cuando tú le entregas y tú le dices: Señor, voy a entregarte el fruto de mi vientre, voy a entregarte este hijo o esta hija, yo estoy seguro que Dios te lo va a dar, porque a Dios le agrada que nosotros le sirvamos a Dios. Y eso fue lo que sucedió con esta mujer. Le dijo: te voy a entregar a este bebé, y se lo entregó a Dios. Y este hombre llegó a ser un gran profeta en Israel. Fue uno de los jueces, pero la palabra de Dios dice que este hombre dice que no dejó caer ninguna de la palabra de Dios, sino que cumplió todo lo que el Señor le mandaba. Y la palabra de Dios dice que este profeta ungió al rey David, ungió al rey Saúl, tuvo ese privilegio. Y la gente lo respetaba mucho porque era un hombre que le servía y adoraba a Dios. Y este hombre nació de una forma sobrenatural. Nació de una forma donde no debía existir, prácticamente no debía existir, pero existió gracias, y esto es lo que le dejo, este es el ejemplo de esta mujer, gracias a la oración de su madre. Si hay un joven ahí o su esposo, dígale a su mujer o a su esposa, dígale: gracias por tu oración. O a su madre: gracias por tus oraciones. O a su padre, si no tiene a su madre ahí, también: gracias por tus oraciones. Porque mire que las oraciones hacen algo en lo espiritual, algo poderoso, iglesia. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero yo quiero que tengas esto en cuenta, porque a veces no lo hemos visto de esta forma. Gracias a la oración de esta mujer, lo que no existía, existió. Y lo que no era, fue. Y esto es lo que se llama fe. La fe crea donde no hay. La fe se materializa donde no existe. Entonces, gracias a una oración, yo estoy seguro, jóvenes, que muchos de ustedes están aquí hoy en la iglesia. Y yo estoy seguro, jóvenes, que muchos de ustedes, Dios los ha librado de tantas cosas. A veces no sabemos de cuántas cosas Dios nos libra diariamente, pero hay la oración de una mujer como Ana, que está clamando, pero que no solamente está clamando, que está gimiendo y que le está sirviendo a Dios. Yo creo que hemos escuchado y les he contado en más de una ocasión la historia de Pablo Olivares,
que la oración de su madre lo salvó de ser ejecutado en una ocasión a este joven. La oración de una madre hace la diferencia. La oración de una madre puede hacer que ese joven que está ahí cambie de camino, y yendo en un camino que no le trae nada bueno, a caminar un camino que sea de mucha bendición y edifique y bendiga a otras personas. Así que yo le quiero animar a usted, y con esta palabra hago dos cosas aquí con lo que es la oración de Ana. Número uno, que nosotros como jóvenes y las personas reconozcamos la bendición que son nuestras madres cuando oran. Y número dos, que usted se dé cuenta que la oración que usted tiene, mujer y mujeres que están orando, y si no está orando, yo le animo a que usted ore, que las oraciones que ustedes hacen pueden cambiar y transformar la vida de un hijo suyo. Ore por sus hijos, ore por sus hijas, pídale a Dios que le dé un buen esposo, pídale a Dios que le dé una buena esposa, pídale a Dios que le vaya bien en la escuela, en la universidad, donde quiera que estén. Nosotros tenemos, de todos modos tenemos que hacerlo, son cosas que van a suceder. A veces como padres no queremos que se vayan nuestros hijos o tomen algún destino, pero es la ley de la vida. Tenga en cuenta esto, que nosotros creamos hijos para algún día ser exitosos y ser independientes. O sea, nuestro trabajo es criarlos, darles las herramientas en la vida para que un día sean independientes. Ana hizo esto con su hijo. Ella oró, le pidió a Dios y después lo trajo al templo, a la casa de Dios. Dijo que tenga principios de la palabra de Dios, que crezca bien, que le sirva a Dios. Y después este hombre fue un hombre de bien que se la pasaba en la casa de Dios y todo mundo lo reconocía porque era un hombre de bien. Entonces la oración de Ana. Y quiero ir terminando con la intercesión de Esther. Dice la palabra de Dios que había una joven de origen judío que fue llevada a otra nación y la presentaron ahí y se llegó a convertir en la reina de ese lugar, y ella fue Esther. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión el rey, por no darse cuenta, porque en algunas ocasiones hay quienes les hacen los papeles y todo, y él solo ponía los sellos, pasaron una ley que iban a eliminar a todos los judíos. Y entonces no había forma de eliminarlo, porque cuando algo se decretaba con el anillo del rey, no había vuelta atrás. La única forma que había es que decretara otra cosa para poder de alguna forma defenderse, porque eso fue lo que hicieron los judíos, y anular lo que estaba sucediendo. Entonces dice la palabra de Dios que esta noticia llegó a esta jovencita que había sido elegida como reina. Y yo creo que Dios escoge a cada persona con un propósito. O sea, quiero que veamos esto. La posición en la que tú te encuentras o el lugar donde tú te encuentras no es casualidad que tú estés ahí. Tal vez Dios te ha llevado para bendecir a alguien, para bendecir a una familia, para bendecir a una nación. Dios llevó a Esther a este lugar para que fueran bendecidos el pueblo de Israel, para preservar la vida del pueblo de Israel, porque ella era la única que podía cambiar esta situación. Dice la palabra de Dios que cuando Esther oyó esta noticia, en primer lugar no lo quería hacer. Pero le dijo Mardoqueo, su tío, si tú no lo haces, Dios va a levantar a alguien más. Y esta palabra como que dijo, bueno, en lugar de que Dios levante a alguien más, yo tengo que actuar y hacerlo. Y entonces Esther entró en uno de los días en que no se podía entrar a donde estaba el rey. Porque aunque fuera la reina, tenía que respetar a su autoridad, que era el rey. Y ellos tenían como una varita que era el cetro. Si el rey extendía el cetro, ella le era concedido favor. Si el rey no extendía el cetro, ella, aún siendo la reina, podía ser ejecutada. Imagínense qué tremendo esto. O sea que estaba poniendo en riesgo su vida por el pueblo de Israel. Y ella tomó la decisión de, antes de hacer esta decisión o de tomar esta situación, ella lo que hizo, empezó a interceder. ¿Sabe que hay algo que sí podemos hacer todo el tiempo, iglesia? Hay algo que podemos hacer por las personas que tienen mucho poder, y es la intercesión. Interceder es pedir en favor de.
ponerse en el lugar de esa persona y decir voy a orar, pero no solamente orar, sino que eso es gemir, clamar, pedirle a Dios de todo corazón. Esto es lo que es interceder. Entonces la palabra de Dios dice que entonces Esther se puso a ayunar y a orar antes de ir delante del rey. Y cuando fue delante del rey, la palabra de Dios enseña que el rey extendió su cetro y le dio gracia. Y le dijo, ¿qué sucede? Y ella le compartió la situación. Le dijo, esto es lo que está sucediendo. El rey se enojó, eliminó al que había hecho esto. Pero también la palabra de Dios nos enseña que después de que eliminó al que había hecho esto, definitivamente salvó al pueblo judío. Pero gracias ¿a quién? A la intercesión de Esther. O sea, ¿qué es lo que quiero dejarte hoy en este día? ¿Y qué es lo que quiero hablar en este tiempo? De que la intercesión que nosotros hagamos tiene algo poderoso. Cuando tú no puedas hacer algo por alguien, cuando no esté en tus manos, cuando tú digas, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello. ¿Nos ha pasado en alguna vez, sí o no? Que a veces queremos hacer algo por alguien que nosotros apreciamos bastante y sabemos que está pasando por alguna situación, pero no está en nuestras manos cambiar esa situación. Si hay algo que puedes hacer, puedes ayunar, puedes orar, puedes interceder por esa persona. Y estoy seguro que estoy hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él va a cambiar esta situación. Ponte de pie, iglesia. Hoy solamente te dejo el ejemplo de 3 mujeres que fueron el instrumento de Dios para cambiar en sus tiempos lo que sucedió. María, gracias a su valentía y al poder aguantar la incertidumbre, porque ella dijo, ¿cómo será esto? Trajo salvación a toda la humanidad a través de Jesús. Ana, gracias a su intercesión, a su oración, nos demostró que lo imposible es posible cuando nosotros oramos. Y Esther, gracias a su intercesión, nos enseña que sí podemos hacer algo por las personas que amamos, que sí podemos hacer algo por las personas que de verdad tienen una necesidad, y es interceder por ellos.